Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de jueves 5 de diciembre de Hora de Noticias. Les habla Ezequiel Trammer para traerles un resumen informativo de lo más importante que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Tenemos muchísima información para compartir, especialmente en el día de la fecha. Y antes de empezar a desarrollar la información, que es muy bien variada, vamos a confirmar que estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta para toda la hermosa ciudad de Sydney, que nos pueden escuchar descargando nuestra app, nuestra aplicación. No sea vago o vaga, señor, hágalo. Bájela a su teléfono celular de cualquier marca, diseño y sistema operativo. Así tiene Radio Austral en perfecto sonido digital estéreo en todos lados del mundo, no solamente acá en Sydney, Australia. Y también puede escuchar este programa de Hora de Noticias en el momento que usted quiera, cuando mejor le parezca, a las 2 de la tarde, a las 4:30, 5 de la mañana, como usted quiera. Todo lo que tiene que hacer, hay varias maneras de hacerlo. Puede entrar a nuestra página de Facebook, Australia Primera, mi propia página de Facebook, Ezequiel Trumper, ahí va a encontrar el audio del programa. También puede entrar a la página de internet de Radio Austral, que se llama radioaustral.com.au, y va a encontrar allí un cartel que dice Hora de Noticias con el audio del programa. También van a encontrar en mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, el mismo cartel. Puede entrar, si no, directamente al canal de YouTube que está bajo mi nombre, Ezequiel Trumper, y va a encontrar ahí todos los programas de las noticias para escucharlos a la hora que usted quiera, el momento que usted quiera, o compartirlos con quien lo desee en todo momento. Ahora sí, el caso de Israel Folau con la Asociación de Rugby de Australia, que se llama Rugby Australia, ha llegado a un arreglo extrajudicial. Hubo una mediación, no se esperaba que iba a haber arreglo, pero hubo un arreglo entre las partes. Y Rugby Australia se ha disculpado después de haber llegado a un acuerdo confidencial con Folau, por lo cual la disputa entre ambos no va a ser testeada por las cortes en Australia. En un comunicado conjunto, obviamente acordado entre los abogados de las partes, ambas partes dijeron que no intentaron causarse ningún daño mutuamente, cosa que no creen ni ellos mismos, y que nunca había existido la intención por parte de la Asociación de Rugby de causarle daño a Folau, y se disculpa a Folau por el daño y el perjuicio que le ha causado. Similarmente, Folau dice que no intentó dañar el rugby y reconoce y se disculpa por cualquier dolor o daño que haya causado. Rugby Australia y el señor Folau, dice el comunicado, se desean lo mejor mutuamente para el futuro. O bien, ¿qué significa esto? Señores, Folau cobró un cheque muy grande. Folau no iba a llegar a un acuerdo extrajudicial sin un pago importante en la demanda que había presentado frente a la Corte Federal. Él había presentado una demanda por $14 millones. Obviamente el arreglo debe haber sido por menos que eso. No puedo decirles cuánto es, porque no lo sabe nadie, por ahora. Ya se va a filtrar la información. Yo creo que por menos de $6 o $7 millones Folau no hubiera arreglado. Estoy seguro que no. Y por lo tanto, cuando uno lee el comunicado que emitió la Federación de Fútbol de Australia, de rugby de Australia, discúlpenme, eso significa que Folau recibió plata, que Folau cobró. Folau no va a volver a jugar rugby para Australia. Las partes se han deseado lo mejor para el futuro, no lo van a reincorporar, lo que es una pérdida para el rugby australiano, sin duda. Pero Folau ahora tiene la libertad de poder seguir jugando al rugby, lo que lo hará casi con certeza, recibiendo una oferta de algún club europeo, especialmente en Francia, donde los clubes de rugby mueven muchísimo dinero, o de Inglaterra, y va a continuar su carrera allí. Antes de esta resolución, no existía chance de que él pudiera jugar en Europa porque estaba todo en el aire. Esto, en mi opinión, es una derrota categórica para la Asociación de Rugby de Australia. Me gustaría ver la renuncia indeclinable de su chief executive, que le costó al rugby no solamente un mejor desempeño en el Mundial, donde Australia hizo un mal papel para sus antecedentes,
un daño enorme e irreparable casi para la marca del rugby en Australia, una bofetada para todos que en Australia pensamos que una persona tiene derecho a decir lo que se le ocurra fuera de su horario de trabajo sin que su empleador pueda penalizarlo, mucho menos echarlo. Y también me parece que es una reivindicación para el derecho de Folau de haber podido no solamente haber expresado sus ideas religiosas, todo lo que hizo fue repetir un pedazo de un pasaje de la Biblia, claro. Y lo hizo en su cuenta de Instagram. Si alguna vez escucharon que alguien lo dijo en el vestuario, eso es completamente falso y que lo dijo es un irresponsable. Eso jamás ocurrió. Folau jamás en su lugar de trabajo, ni en el vestuario, ni en la cancha, ni en una entrevista post partido, dijo lo que Rugby Australia después objetó. Él solamente lo publicó en su cuenta de Instagram, punto y aparte, nada más. Mi única, personalmente estoy hablando de lo personal, por supuesto, esto es un comentario, la noticia se las di. Mi único lamento de todo esto es que la Corte Federal de Australia no va a poder sentar un precedente legal de lo que hizo Rugby Australia, infringiendo los derechos de libertad de expresión de Folau, a quien le costó el trabajo. No va a poder ocurrir porque hubo un arreglo extrajudicial. Por supuesto, buenas noticias para Folau, él no tiene por qué sacrificar más de lo que sacrificó. Recibe el cheque y se mueve con su vida. Eso es una pérdida tremenda para Qantas, que fue el patrocinador que dicen que instigó a Rugby Australia, obligó, que me parece que es la palabra adecuada, a Rugby Australia a echarlo. Sabemos que el Chief Executive de Qantas es una persona que es un militante de los derechos de los homosexuales y un militante, yo diría, de esos rabiosos. No sé si él estuvo atrás de esto, no puedo decirlo, no lo conozco, pero aparentemente Qantas sí. Y la Chief Executive de Radio Australia debería irse por la puerta de atrás sin pedir disculpas, sin dar adiós y pidiendo disculpas lo más pronto posible. Pero el caso Folau por ahora se terminó. No por ahora, por siempre. No va a haber juicio, arreglo extrajudicial, más barato para él, más barato para Rugby Australia. No puedo decirles cuánto es el cheque, pero debe ser un cheque muy, pero muy importante. Y si Rugby Australia accedió a pagarle, es porque sabían que se les vería la noche y que iban a perder en la corte. Ningún empleador, y yo tengo más de 30 años de experiencia como abogado, ningún empleador le paga a un empleado una suma de dinero tan importante si el empleador está absolutamente seguro de que va a ganar. Eso no ocurre nunca. Generalmente los empleadores pagan cuando son pequeños o medianos y pagan para llegar a un arreglo comercial. Pero acá Rugby Australia no es ni pequeño ni mediano, tiene bolsillos muy profundos, tiene patrocinadores de los más robustos económicamente del país, y en mi opinión, si pagaron, es porque no tenían más remedio. Pagar es una demostración de que estaban, en mi opinión, equivocados. Por supuesto, el comunicado oficial no dice eso, pero el comunicado oficial no lo va a leer nadie, ni lo va a creer nadie tampoco. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El gobierno logró una victoria muy importante en el Senado al poder abolir la famosa ley llamada Medevac. Medevac era la ley por la cual una persona que estaba alojada en los centros de detención, que no son cárceles, aclaro, son lugares donde puede la gente entrar y salir cuando quiere, en Papua Nueva Guinea y en Nauru y demás, podían venir a Australia simplemente con la firma de 2 médicos que decían que necesitaban un tratamiento médico. Esa ley, que en realidad era una vergüenza desde el punto de vista legislativo, porque los médicos no tenían muchas veces, la gran mayoría de las veces, en realidad la ley tampoco lo obligaba, un médico podía firmar el certificado sin siquiera examinar al paciente. Lo podrían hacer hablando con el paciente por Skype. El paciente decía, me duele la cabeza, necesito ir a Australia para que me traten. Se lo digo en serio, y lo traían de vuelta. Era una manera de contravenir, gambetear la ley
que tenía Australia y tiene Australia, por la cual ninguna persona que llegue en bote en forma no autorizada puede permanecer en Australia o llegar a Australia aunque sea refugiado genuino. Y por esa razón, la doctora Karen Phelps el año pasado, una diputada por un suspiro, fue diputada creo que desde noviembre hasta mayo, porque perdió su asiento en Wentworth, en el este de la ciudad de Sydney, había implementado esa ley supuestamente por razones humanitarias. La ley fue tan tremendamente abusada que un montón de gente, la gran mayoría de la gente que vino por esa ley, aprovechando ese subterfugio, ni siquiera pasó por un hospital. Además, uno vino porque quería hacerse un tratamiento que le había salido mal de extensión del tamaño de su miembro viril. Serio, no se rían, es verdad lo que le estoy diciendo. Y ahora el gobierno ha conseguido, con el voto inesperado de la senadora Jackie Lambie, pudieron votar para cerrar este subterfugio que le permitía a la gente entrar a Australia por la puerta de atrás. El Partido Verde y el Partido Laborista furiosamente se opusieron a esta ley, ignoro por qué. Con el Partido Verde uno puede esperar cualquier cosa, pero el Partido Laborista no lo puedo entender, porque la gran mayoría de la gente en Australia, el australiano que va a trabajar todos los días, va y vuelve, sabe que esa ley estaba siendo abusada y que era una ley hecha a la medida del abuso. Hay mucha resistencia en el Senado porque dicen que el gobierno hizo un arreglo con Jackie Lambie, que algo le dieron y no quieren revelar qué es. Bueno, sí, el gobierno no tiene ninguna obligación de revelar nada. Y no sé qué es. En este caso, Jackie Lambie hizo un discurso con lágrimas, no sé por qué está llorando, pregúntale a ella. Nadie la va a acusar de tener un intelecto sofisticado, pero Morrison dice que esto es una victoria para el gobierno y Lambie ha dicho que fue una decisión dura para ella tomar, pero ella cree que esta ley está siendo abusada y crea problemas para la seguridad nacional, porque puede venir gente que de otra manera no hubiera podido venir a Australia y que Australia nunca invitó a venir y que nunca aprobó que viniera. Así que dijo que esto era un tema de conciencia y que ella no puede dejar que los votos, dice Jackie Lambie, no puede dejar que los votos continúen llegando, porque claro, ahora la gente venía por bote, entraban en Nauru y después decían, me duele la cabeza o tengo un problema del riñón, sin comprobar. Dos médicos activistas decían que era verdad y podían entrar acá. Y una vez que entran acá, sacarlos es prácticamente imposible. Y el gobierno quiere, de esta manera, yo no digo que está bien o está mal, yo estoy de acuerdo, pero no importa lo que yo pienso. Lo que el gobierno quiere es hacer que en Australia llegue solamente la gente que los australianos quieren que entre, o el gobierno quiere que entre, y no que entre gente gambeteando los procesos que tiene el gobierno para admitir gente para que venga a vivir aquí, tanto como residencia permanente o como sea refugiado o como fuese. Y dijo que, en este caso Lambie dijo, bueno, yo no quiero discutir públicamente esto porque es un tema de seguridad nacional y por lo tanto no quiero decir más de lo que estoy diciendo. Penny Wong, la todavía líder Partido Laborista del Senado, yo no entiendo cómo a Penny Wong todavía la mantienen como líder del Partido Laborista del Senado, porque existe una palabra en castellano que se llama piantavotos, que no sé si se usa en todos los países latinoamericanos o de España, pero que espanta votos. Yo creo que Penny Wong espanta votos. Quienes a Penny Wong les cae bien son aquellos que siempre van a votar por el partido, pero que el partido no tiene que ganar, laborista no tiene que ganar las elecciones con los votos de la gente que le cae bien, tiene que convencer a los que nunca lo votaron. Y Penny Wong es la peor persona para proponérselos, en mi opinión. Y en este caso, Penny Wong estaba furiosa y quiso demorar el voto hasta que los australianos supieran cuáles son los términos de las negociaciones privadas entre el Partido Liberal y Jackie Lambie. Un disparate. También dijo lo mismo Richard Di Natale, pero de Richard Di Natale esperamos cualquier cosa. Y la cuestión es que finalmente el gobierno pudo lograr que se repele la ley de Medevac, o Medivac, como le decían ellos. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Australia, desde el punto de vista educativo, ha caído en lugares más bajos del ranking mundial en materia de desempeño de sus estudiantes.
estando en este momento estamos hablando de los países desarrollados, por supuesto, estando en este momento en un lugar muy bajo en lectura, matemática y ciencia, mucho más bajo que hace 10 años, a pesar de que el gobierno aumentó el presupuesto escolar en más de $20.000 millones en ese periodo. Este ranking, que se llama Program for International Student Assessment, o un programa para la evaluación de los estudiantes internacionales, y que se hizo en el año 2018, compara la performance académica de 79 países, fue dado a conocer anteayer, y revela el declive académico de Australia en el largo plazo, que ha venido continuando desde hace bastante tiempo. Y tenemos resultados promedios que están a los niveles más bajos en las tres materias que les acabo de mencionar. En este caso, Australia está a un nivel bajísimo. Está número 16 en el ranking. Y está... y sabe una cosa, le voy a decir algo. En el año 2003 estaba número 4 en el ranking. Ahora cayó al piso, está al puesto 16. En el ranking de performance académica, el país que está número 1 es China. El segundo le sigue Singapur, después Macao, que es parte de China, después Hong Kong, que es parte de China, después viene Estonia, un pequeño país que llegó a ser una república soviética en un momento allá arriba en el Báltico. Una vez me tocó visitar un país encantador, pero no pensé que tenían tan buen sistema educativo. Sé que es el país que tiene más avance cibernético del mundo. Sexto está Canadá, compartiendo el puesto con Finlandia. Séptimo quedó Irlanda. Después viene octavo Corea del Sur. Polonia 10º. Suecia 11º. Nueva Zelanda 11º. Estados Unidos, puesto número 13º. Gran Bretaña 14º con Japón. Y después venimos nosotros, los australianos, con el puesto número 16. Y reitero, en el año 2003 estábamos cuartos. Y en ese año China no participó, le aclaro. ¿Y usted está sorprendido por esto? Yo no estoy sorprendido por esto, no. Porque, por ejemplo, yo sé que en muchos colegios hoy en día los chicos pasan más tiempo, en vez de estudiando a los clásicos, estudian historia aborigen, no se lo digo en broma, Y que muchos colegios públicos, después que dan los exámenes a mitad de octubre, se pasan el resto del tiempo jugando con el teléfono, que hay profesores suplentes. El tema es muy sencillo, el problema no son los chicos, Los chicos son muy inteligentes acá en Australia. El problema es que el nivel de los maestros es cada vez peor. Y no me vengan a decir que tienen mucho trabajo, que esto, que lo otro. El nivel de los maestros es cada vez peor. Y los resultados estamos viendo en esto, porque no es que los polacos o los canadienses, los chicos sean más capaces que los australianos o menos vagos, no. Es que la calidad de enseñanza en Australia está bajando. Y se está produciéndose esta brecha inconcebible, en mi opinión, donde los colegios privados cuestan una fortuna. Los padres quieren mandar a los chicos a los colegios privados con la esperanza falsa, en mi opinión, de que van a recibir una educación muy superior que los públicos. Sí, va a ser superior, pero no por el costo que están pagando, que es demasiado alto. Y además porque no se aplica la disciplina necesaria en muchos colegios para tener el rigor académico que se precisa aplicar. Yo cada vez que veía un manual de calificaciones, report, como dicen acá, de mis hijos cuando iban al colegio, yo nunca entendía nada. Y además, nadie acá reprueba nada. Para reprobar algo, no sé, uno tiene que clavarle un puñal a un profesor, no a un maestro, no tengo idea. Porque nadie falla, nadie reprueba nada. Yo cuando iba al colegio, muchas veces teníamos muchachos que tenían que hacer el año de vuelta. Acá no, nadie. Los métodos de enseñanza son débiles, se empareja para abajo, y esto no se arregla con plata, Se arregla con tener una ética de trabajo y de estudio en las escuelas mucho más rigurosa de la que tenemos hoy.
¿O ustedes creen que es casualidad que Singapur está número 2 y China número 1? No, porque se le exige a los alumnos muchísimo más. Muchísimo más. Si Australia está 16 en lectura, en matemáticas está número 11. Y en ciencia, Australia que está octavo. Es una cosa realmente increíble. Increíble lo que está ocurriendo con la educación en este país. Le estamos haciendo un daño muy, pero muy grande a los chicos. Porque no les estamos dando las armas necesarias como para después poder destacarse en la vida. En matemática, por ejemplo, los estudiantes australianos están 3 años y medio por debajo que los estudiantes chinos y 3 años por detrás del nivel que se estudia en Singapur. Eso es matemática. El ministro de Educación ha dicho que los resultados son decepcionantes, sí, y que deberían dar señales de alarma. Pero por lado, claro, el gobierno se distancia de eso porque dice que la educación es un tema de los estados, no es un tema federal, lo que es cierto. Así que, ya lo saben, la educación en este país está yendo cada vez está yendo para atrás. Se privilegia la corrección política sobre el rigor académico. Y si seguimos así vamos a tener el principal problema, porque la diferenciación entre las grandes economías del mundo del futuro no va a ser quién hace más puntos en el rugby o en el cricket, sino va a ser quién tiene la mayor capacitación científica y cultural. Y a menos que tengamos mayor rigurosidad académica y presionemos a nuestros chicos a que se eleven su desempeño y no decir, no te das problema, que está todo bien, querido, tranquilo, nos vamos a estar engañando a ellos y a nosotros mismos. Me parece a mí, ¿no? Los resultados son tremendos, tremendamente decepcionantes. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo, burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. Vamos a una buena noticia. El crimen en el estado de New South Wales está cayendo. En un comunicado de prensa emitido por el Bureau of Crime Statistics and Research, que es una organización estatal que mide la cantidad de crímenes que se registran en el estado, ha dicho que el crimen en New South Wales se ha mantenido estable o caído en los últimos 2 años. La única excepción, el único ítem o el único delito que ha aumentado en proporción es el robo de comercios minoristas. La mitad del aumento del robo en comercios minoristas se ha producido en lugares donde venden alcohol. Y los objetos más robados es justamente bebidas alcohólicas. 4 delitos han caído en tendencia en los últimos 2 años. Los delitos que han disminuido, fíjese, uno es break and enter, o sea, entrar a una casa sin autorización, o sea, entrar a robar. Otro delito es robar de un lugar, o sea, de un domicilio, también caído. Otro delito es robarle a una persona, cayó en un 6%, el robo a personas, o sea, un robo por la calle, por ejemplo. Y también cayó el daño malicioso a la propiedad, cayó casi en un 4%. O sea que hoy Australia, o New South Wales en este caso, que es lo que estamos midiendo, es una sociedad mucho más segura, donde uno tiene mucha menos chance de que le roben por la calle que yo diría que en casi todo el resto del mundo. Eso es una muy buena noticia. Recién nos quejamos de la educación, ahora vamos a decir que en materia de seguridad personal, es un placer vivir en Australia. Yo camino por todos lados y nunca tengo miedo de que alguien me manotee el celular, me manotee la billetera,
o peor, o peor. No tengo miedo, nada de eso. Y esto está registrado por las estadísticas que acabamos de conocerlo. En la zona del Gran Sydney, hubo incrementos en lo que ellos llaman sexual assault, indecent assault y domestic violence. El sexual assault dicen que subió mucho en North Sydney y en Hornsby, de 132 a 184 incidentes, aunque me gustaría saber cómo miden esto, honestamente. ¿Qué significa sexual assault exactamente, no? Eso es la única mala noticia que le puedo dar que tenga que ver en relación a las estadísticas de aumento de criminalidad o de baja de criminalidad. El robo a autos aumentó en el centro oeste del estado, que son zonas rurales, de 360 a 496 incidentes en los últimos 2 años. Estamos hablando de números muy bajos, ¿no? A pesar de que ha aumentado. Lo que sí aumentó es el uso de drogas anfetaminas, que aumentó el 10%, y eso es una tendencia aparente en Sydney y en las zonas rurales de New South Wales, y con un incremento casi el 60% de la zona de riberina, o sea que está aumentando el uso de drogas. En este caso debe ser por el uso cada vez más extensivo de la tremenda desgarradora droga que se llama ICE. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Mire, le voy a contar una cosa y usted después me gustaría que en la soledad de su propio cabeza usted diga qué le parece. En una conferencia de cambio climático que está teniendo lugar en Madrid, es la que se iba a hacer en Santiago de Chile, tuvo que ser trasladada por los desmanes que aún continúan en la capital chilena, donde no pueden restablecer el orden público. Pero en el marco de la conferencia de prensa que se celebra en Madrid, Brasil, Australia y Japón fueron los 3 primeros países nominados al premio Fósil de la Red de Acción Climática. Climate Change Action se llama creo que en inglés. Y eso ocurrió en el marco del segundo día de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid. Este premio, Brasil lo obtuvo por la desatención ante los devastadores incendios en el Amazonas y el aumento de la deforestación, junto a un reporte sobre el aumento de emisiones que dicen que fueron los datos salientes de la jornada. Pero Japón y Australia, nosotros, acá en Australia, esta supuesta red de cambio climático dice que a Australia le correspondió el premio por el comportamiento de su primer ministro Scott Morrison, que dice que, se publicó en la conferencia, disfruta un juego de cricket mientras arde los incendios en Australia. Morrison dijo en declaraciones radiales que los incendios forestales en Australia no estaban relacionados con el cambio climático y además agregó que una mayor acción climática en su país no va a cambiar nada. Y el comunicado dice que eso dijo el primer ministro de Australia, a pesar de que Australia es el tercer exportador mundial de combustibles fósiles. Pero estos deben tener una maceta en la cabeza, estos que están en Madrid. Menos mal que no lo hicieron en Chile, así por lo menos se ahorraron el dolor de cabeza de tener que escuchar semejantes estupideces. Porque si Australia va a ser atacada por contribuir al cambio climático, ¿qué podemos decir de China entonces? ¿Qué podemos decir de India? O hasta de Estados Unidos, pero de China a India. Y después van a criticar a Japón, que donde uno puede, realmente es una sociedad limpísima, también desde el punto de vista del medio ambiente, dice que recibió críticas por su adicción al carbón. Pero ¿quiénes son estos sinvergüenzas? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Cómo nos van a culpar a nosotros del cambio climático cuando no tenemos nada que ver? Porque exportamos lo que el mundo nos quiere comprar. Que vamos a dejar de exportar carbón. Y si no nos compran carbón a nosotros, se lo van a comprar al de al lado. Y en China cada vez se están haciendo más plantas o usinas eléctricas que se alimentan con carbón. Y así esta conferencia insólita, ridícula, absurda, en Madrid,
dice que señalan que Australia, Brasil y Japón recibieron el premio de la sociedad civil por su comportamiento frente al medio ambiente y la acción climática. Déjeme de embromar. Australia no tiene nada que ver con el cambio climático. Y en todo caso, vamos a decir las cosas como son, no hay ningún científico que merezca el nombre de tal que hoy puede decir que los incendios forestales tienen que ver con el cambio climático. Aparte, se acuerda que antes del cambio climático lo llamaban el calentamiento global, pero eso ha demostrado que es falso, porque no hace más calor ahora que hacía antes. Más, le voy a decir una cosa. Los veranos que teníamos aquí en Sydney hace 20 años eran mucho más calurosos que ahora. Mucho más. Y no me vengan con estadísticas, porque a mí ninguna estadística me va a erradicar la memoria. Yo conozco, yo me acuerdo, ¿no? Así que, a pesar de eso, de que no hay ninguna evidencia, ahora ya dicen, ya no es más calentamiento global, ahora es cambio climático. Y claro, el clima cambia todo el tiempo. Pero no es porque Australia exporta carbón. Nosotros somos el 1.2% de las emisiones mundiales. Ustedes se dan cuenta que esto es político, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esto no tiene absolutamente nada de científico. Ustedes se dan cuenta que esto es un rito pagano que ha excedido todo análisis y que no resiste el menor escrutinio, ni científico ni intelectual, de nada. Porque que nos acusen a nosotros acá en Australia de hacer desaparecer al mundo por nuestras políticas ambientales es absurdo. En este momento tenemos en Australia un grave problema, son los incendios forestales. Siempre hubo incendios forestales en Australia, siempre. Hace 80 años, 70 años, 50 años, siempre lo va a haber, porque nuestra geografía los invita. Y el problema que tenemos ahora en Australia justamente es que tenemos el aire contaminado, especialmente en la ciudad de Sydney y en Brisbane, por el humo que viene de los incendios forestales. Pero eso no lo causó el cambio climático. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se conoce ya los partidos que van a constituir la Copa América del año 2020, que va a tener lugar a partir del 12 de junio en Argentina y en Colombia. Ya se sabe quiénes van a estar acá, quiénes van a integrar los 6 grupos, ya se sabía todo, pero faltaba un pequeño detalle. Australia ha quedado sorteada en el grupo que va a tener lugar o se va a disputar en la Argentina. El grupo 1 o el grupo A cuenta con Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Y obviamente el grupo B con Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. O sea que Australia va a jugar contra Uruguay, contra Argentina, contra Chile, contra Paraguay y contra Bolivia. La Copa América va a empezar el día 12 de junio próximo en Buenos Aires, con un partido bastante sencillo para Argentina, lo digo en broma. No va a ser sencillo para nada, enfrenta a su par de Chile. Espero que se presenten los muchachos chilenos, que no sigan boicoteando la selección por los disturbios en Santiago, ¿no? O en el resto del país. Esto lo digo en broma, porque realmente que Chile no será presentado a jugar un amistoso en Lima por los disturbios en Perú es completamente ridículo. Y me pareció un acto pavote, pero bueno, es mi opinión al respecto, porque en eso no ni agravó, ni empeoró, ni mejoró nada de lo que ocurría en Chile. Si los jugadores chilenos se quieren hacer los patriotas, que dejen de jugar para Barcelona o para los clubes donde están integrándose, ¿verdad? En fin. Bueno, Argentina y Chile empiezan el 12 de junio del 2020. Al día siguiente, el 13 de junio, Australia juega con Uruguay en Córdoba. Australia y Uruguay en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el día 13 de junio, y ese mismo día también juegan Paraguay y Bolivia. El día 16 de junio, Argentina frente a Uruguay en el Estadio de Córdoba. El 16, Chile frente a Bolivia en Mendoza. Obviamente pusieron a Chile en Mendoza para que obviamente toda la hinchada chilena pueda ir hasta cerquita, cruzando la cordillera, a ver el partido contra Bolivia. El 17 de junio, Paraguay enfrenta a Australia en el Estadio Ciudad de La Plata. El 20 de junio, el día de mi cumpleaños, Argentina frente a Paraguay en el Estadio de River Plate. Al día siguiente, Uruguay enfrenta a Chile en el Estadio de Mendoza. Fíjese, otra vez pusieron a Chile a jugar en Mendoza. Uruguay va a tener un partido de visitante ahí. Chile en Mendoza es local. Y el día 22 de junio, en La Plata, Australia recibe a Bolivia. Bueno, recibe es una manera de decir, juegan entre sí.
El 25 de junio, Chile enfrente a Paraguay. El 26 de junio, en mi querido estadio de River Plate, Australia enfrenta a la Argentina. 26, pónganlo en el almanaque. La máquina de Graham Arnold contra la selección de Leo Messi en la cancha de River el próximo 26 de junio. Ese mismo día, Bolivia enfrenta a Uruguay en La Plata. El 30 de junio, Bolivia enfrenta a Argentina en el Estadio de La Plata. Chile enfrenta a Australia en Córdoba. Y Uruguay enfrenta a Paraguay en el Estadio Único de Santiago del Estero. Un estadio, no entiendo por qué, Santiago del Estero, que no tiene un equipo en la primera división, construyeron un estadio, va a ser el estadio más moderno de la Argentina, claro, y lo van a jugar allí ese partido. Le aclaro que de los 6 equipos en el grupo A y en el grupo B, se clasifican los primeros 4. O sea, se clasifican 4 para los partidos de cuartos de final que se juegan en los 2 países. El 4 de julio se juega un partido entre el ganador del grupo B y que queda cuarto en el grupo A, el grupo que está en Argentina. Ese partido se juega en Barranquilla. Y ese mismo día hay otro partido en Cali, donde juega el segundo del grupo que se jugó en Colombia contra el tercero del grupo que se jugó en la Argentina. O sea que, por ejemplo, si Argentina termina tercero o cuarto en su grupo, a pesar de que el torneo se juega en la Argentina, tiene que ir a jugar los cuartos de final a Colombia. Y al revés también puede ocurrir lo mismo. Pero ya les vamos a dar el resto del calendario cuando estemos más cerca de la competición. La final se juega en Barranquilla. En Barranquilla, el 12 de julio próximo. Va a ser un día en Barranquilla, en julio, hace un calor, muchachos, de esos que raja la tierra. Pero bueno, no entiendo por qué lo hicieron ahí, pero pregúntale a la Conmebol. Semifinales, ustedes fíjense, se juega una en Medellín y otra en Córdoba. Y cuarto de final, hay una final en la cancha de River, otra en La Plata, otra en Cali y otra en Barranquilla. Va a ser Radio Austral va a estar cubriendo ese torneo, vamos a estar acreditados allí, ya hemos hecho todos los trámites pertinentes y vamos a ir contándoles cómo se desarrollan las cosas. Mañana les cuento cómo van a ser los partidos del Grupo B, porque no tenemos tiempo para que si usted es colombiano, ecuatoriano o peruano o venezolano, mañana le contamos cómo se dan los cruces en ese grupo. Ahora no tenemos tiempo y no lo queremos abrumar. Con esto nos vamos despidiendo. Les habló Sigel Trumper. Será hasta mañana.